tenido oportunidad en anteriores ocasiones de conversar con él para que nos dé su punto de vista, lo que piensan los ciudadanos o un grupo, al menos con lo que él está en esta lucha, sobre este proyecto, primeramente, pues este cambio, ¿verdad?, a una presa y no tres. Ingeniero Limón, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Marcelo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. ¿Cómo la ve de entrada con este cambio en el proyecto? ¿Con este qué, perdón? Con este cambio en el proyecto, que en lugar de ser tres presas, que sea una ahí en Puerta del Sol. Bueno, pues hay algunas discrepancias ahí y diferencias de opiniones entre los funcionarios. Por ahí el gobernador dijo hace unos días, ahí 10 días más o menos, sí, que son tres presas, ¿no? Y el secretario dijo que era una presa. Entonces, pues no se han puesto de acuerdo, yo creo, sí, todavía. A ver, nada más en este tema, no sé cuándo lo habrá dicho el gobernador, en qué momento hace esas declaraciones, porque la semana pasada el gobernador habló de esto, ¿no? De este cambio. Sí, en el periódico El Imparcial está publicado ahí, que ayer habló, que en una entrevista dijo que son tres presas. Mira, lo que vemos aquí, sí, es que el plan original eran tres presas y tres acueductos. Sí. Pero se le asignaron 7.500 millones de pesos por la federación, ¿no? Entonces, pues es imposible, yo creo, me imagino que es el motivo, empezar la construcción de tres presas al mismo tiempo. Han hablado también de que es una primera etapa, ¿no? Eso es lo que dijo el gobernador, son tres presas, pero es una primera etapa. Y la primera etapa es la presa Puerta del Sol. Sí. Pero no se ha desistido de las tres presas. De hecho, el estudio de la Conagua, que tampoco yo creo que lo han mencionado los funcionarios, el estudio de la Conagua hizo una simulación con la presa Sinoquipe y con la presa Puerta del Sol. Y ese estudio descarta una de las tres presas, ¿no? Sí. Porque no tendría abasto suficiente esa presa para justificarse, ¿no? Entonces yo me baso más que en las declaraciones, en los estudios que hemos conocido de la Conagua. La Conagua dice que son dos presas. Sí. Descarta una porque no hay no tendría suficiente almacenamiento. Sí. Entonces, pero en las declaraciones se han dicho muchas cosas. Allá en Ure se dice es una sola presa. Sí. El río va a seguir fluyendo. Porque la semana pasada, el viernes, conversamos con el delegado de la Conagua en Sonora, Rodolfo Castro Valdés, y también hizo referencia a esto, a que es una sola presa, que no tiene acueducto, es la presa Puerta del Sol la que se va a construir. Pero, y a raíz, y así lo comentó, ¿verdad? Y también escuchamos al secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, también en ese sentido, que se hizo este cambio, que escucharon a la comunidad y que, pues prácticamente, como dicen, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. No lo dicen con esas palabras, pero que a raíz de que escucharon a la comunidad, se hizo este cambio. Pero usted dice en que se pongan de acuerdo, porque ha escuchado opiniones o puntos de vista diferentes, declaraciones en diferentes sentidos, pero bueno. Exactamente. Ayer en la página del movimiento ahí, sí, se publicaron por ahí esa discrepancia precisamente. Bueno, esa discrepancia. La fecha en que el gobernador dijo que eran tres presas, una primera etapa la Puerta del Sol y luego el secretario dijo que era una presa. Y sí, bueno, el discurso ha cambiado mucho, pues. Sí. El
este curso ha cambiado mucho. De hecho, ya no le llaman plan hídrico, ahora le llaman plan de desarrollo o algo Sí. así para la cuenca. A ver, suponiendo, Ahora. partiendo de que sea una presa, Ajá. ¿cómo la ven ustedes? Pues lo mismo que hemos dicho siempre, mira. Ya ves ahora las lluvias estas de las que estabas hablando hace rato, que afectó allá al Valle de Guaymas Sí, y a otras zonas, ¿no? sí, Ahorita, la presa del Molinito, así con el río libre como está, sin otro tapón ahí arriba, tiene solamente el 9.6% de almacenamiento sí, al día de ayer, ¿no? sí, Y el año pasado, que fue un año de extrema sequía, que ya tenía acumulado otro año de sequía, tenía el 6.5, el 7.6%. O sea, hoy tiene solamente el 2% más de almacenamiento el Molinito, sí. que lo que tenía el año pasado con 2 años de sequía. Entonces, Pero es pues, verdad también, ingeniero, que al principio de la temporada de lluvias estaba en, ¿qué? En 4, más o menos, 2, 4%, ¿no? así es. Sí, Estaba en 4, pero estamos hablando de la misma fecha de hoy, ¿no? sí, El comparativo de 9.6 a 7.6 es el día de ayer al mismo día de ayer del año pasado. Bien. Así lo refleja siempre Sí. el reporte de la CONAMA. Sí, efectivamente, cuando inició la temporada no tenía agua, tenía nada más el acumulado de los millones de metros cúbicos, 4.6, que era lo que se dejó ahí por la contaminación, ¿no? sí, Entonces, ese almacenamiento que tenemos actualmente, que es menor al 10% de la presa del Molinito, no va a ser suficiente para el año que viene. No va a ser suficiente ni para Hermosillo. Hermosillo extrae de la presa del Molinito 40 millones de metros cúbicos, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo le van a hacer? Necesitan hacer eficiente la distribución en la ciudad, suprimir las fugas y todo lo que hemos propuesto nosotros, porque no captó agua la presa. O sea, sí. la que captó, ahorita le están sacando 260 litros por segundo. Sí. Para Lo que nos expone, ingeniero, es un contrasentido entonces de este proyecto. Porque Sí, Puerta pues, del no, Sol captaría toda esa agua, no dejaría llegar agua al molinito, y del pero molinito es una toda fuente esa para agua es Hermosillo. menos del 10% del almacenamiento. Pues. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si construyen la presa? Sí, Y, por ejemplo, vamos a suponer que estuviera construida este año en la presa. Hubiera captado el 10%, ¿no? sí, Entonces, y le hubieran detenido toda la captación al molinito. Y del molinito para acá es de donde se surte agua, sí, por el acueducto del molinito. ¿Qué iban a hacer en este momento con una presa allá con el 10% de almacenamiento y el molinito sin un solo metro cúbico de agua? Entonces, sí es un contrasentido. No entendemos por qué la insistencia. Los funcionarios van y hablan muy bonito con todos los funcionarios que han ido, como 300 funcionarios han ido allá, y hablan muy bonito. A nosotros nos hablaron la semana pasada, sí, como miembros del Consejo de Cuenca, para exponernos el proyecto. Mi primera pregunta fue, oye, si aquí estamos miembros del Consejo de Cuenca, ¿por qué hasta ahora prácticamente somos los últimos a los que nos hablan para presentarnos el plan? Si somos los miembros del Consejo de Cuenca, debíamos haber sido los primeros y pedirnos el consejo, porque para eso estamos. Pero nos presentaron un proyecto también con muchas deficiencias. Eso que están presentando ahí, tengo entendido, en los pueblos es lo mismo que presentaron acá en el Consejo de Cuenca, porque veo las imágenes que proyectan ahí
y es lo mismo que presentaron. Sí. Esa presentación, pues nosotros la cuestionamos en el Consejo de Cuenca. Nosotros le dijimos, a ver, ¿por qué dices que esa profundidad tiene la cimentación? ¿En qué estudios se basan? Si cuando nosotros estuvimos en la Puerta del Sol, vimos que hicieron un solo barreno. Entonces, no puedes determinar la cimentación de una presa con un solo sondeo. Se necesitan por lo menos 50 sondeos para conocer realmente la constitución del subsuelo, para ver si se puede ampliar la presa. No, sí. Pues es que por eso lo tenemos a nivel de anteproyecto. Oye, pues no puedes presentar a nivel de anteproyecto con un solo sondeo un cálculo para el diseño de una presa. Entonces, cuestionamos también que toman como base, como no hay datos históricos del escurrimiento allá en la Puerta del Sol, toman como base los datos históricos de la estación hidrométrica del Orégano, que está en la presa del Molinito, 50 kilómetros de distancia. Sí. Estás tomando los datos para diseñar una presa que va a 50 kilómetros más arriba, y con datos que no están actualizados. Sí. Del 2015 para atrás, porque no hay datos del 2015 para acá. Entonces, también les cuestionamos eso. Otra de las cosas que les cuestionamos es que ese estudio se tomó, al parecer, del mismo que presentó la Conagua a los especialistas, el cual concluye que con ese sistema de presas, la Puerta del Sol y el Molinito, se van a aprovechar solamente 23.5 millones de metros cúbicos. Eso es lo que concluye el estudio de la Conagua. Entonces le decimos nosotros, toda esa infraestructura, todo ese escándalo que han hecho estos días, para aprovechar solamente 23.5 millones de metros cúbicos. Todo es inversión. Bueno. Sí, toda esa inversión. Oiga, el de la eficiencia del organismo operador, pues 10%, y de ahí lo recupera. Bueno, y por otra parte, ¿qué opina de que la consulta se vaya a hacer ahora en noviembre? Según nos dijo aquí Rodolfo Castro, el delegado Conagua, ya está proyectada para mediados de noviembre. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral sería el encargado de pues organizar y convocar a este ejercicio como debe ser una consulta de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué han pensado sobre esto? Mire, la consulta, no creo yo que legalmente la pueda determinar la fecha y andar invitando a la Conagua. Si todavía no se resuelve cuál va a ser el procedimiento, quién la va a hacer y en qué fecha. Porque al menos nosotros no hemos sido notificados y deberíamos ser la parte interesada, los primeros notificados. Entonces, nosotros pensamos que la consulta no la va a hacer la Conagua, nosotros pensamos que la consulta la va a hacer la Semarnat, porque es el órgano superior a la Conagua. Entonces, no puede ser la Conagua ni el gobierno del Estado juez y parte en una consulta. Ahora, la consulta, la ley dice que debe cumplir al menos 3 requisitos, son muchos, pero al menos 3. Debe ser previa, antes de que se inicie cualquier obra, libre, que significa que no debe andarse coartando a la persona que va a opinar, y esto que anda haciendo el gobierno allá, ofreciendo programas sociales, ofreciendo tecnificación, ofreciendo infraestructura, ya no está haciendo una consulta libre. Ya no reúne esto. ¿Y el otro? Ya no reúne ese requisito. Y la otra es que debe ser informada. Pero si todavía no tienen, como estábamos platicando al principio, y unos funcionarios dicen una cosa, otros funcionarios dicen otra, nos presentan un plan con deficiencias, no tienen la información, porque informada significa
que te presenten el proyecto ejecutivo, los estudios hidrológicos, los estudios de mecánica del suelo, los estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto social, los estudios de viabilidad y los estudios de alternativa. Nada de eso hemos conocido, ni ha mencionado, ninguno de los funcionarios han mencionado esos estudios. Van para allá y les dicen, el río va a seguir corriendo. Ahora, nosotros también cuestionamos eso cuando nos presentaron el plan. A ver, ¿cómo puedes asegurarles tú a la gente o asegurarnos a nosotros, al Consejo de Cuenca? Somos usuarios de una presa, conocemos exactamente cómo se operan las presas. Ni el gobierno del estado, ni la Conagua tienen facultades para decir cuándo se va a abrir una compuerta y cuándo no. No pueden asegurar que la compuerta va a estar abierta todo el año. Quien decide quién va a abrir la compuerta es el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas en México. Y en ese comité está la Sedena, está la Comisión Federal, está Protección Civil, está la Conagua, están un montón de organismos federales ahí en México. Que no cuando es de deciden como que de aquí un telefonazo abran la compuerta. Bueno, ingeniero, no es así. Sí, le agradecemos mucho y si nos permite, vamos a seguir con este tema, vamos a seguirlo buscando y conversando sobre todo este tema. ¿Qué le parece? Claro que sí, estamos para servirles y pues ahí mantenemos informada a la gente lo más que podamos. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Son las 8:09, vamos a un corte muy breve, ya volvemos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Expreso 24/7. Expreso 24/7. Noticias que se mueven contigo. Continuamos. Muchas gracias. Estamos de regreso en Expreso 24/7. Es nuestra emisión matutina de este martes. Le recuerdo, es 14 de octubre de 2025. Y ya está aquí con nosotros en el estudio. Le agradecemos mucho a la maestra María del